Las peores decisiones de la historia no las tomaron personas malvadas, las tomaron personas que estaban absolutamente convencidas de tener la razón. Y eso debería inquietarte, porque tú también estás convencido de tener la razón en algo. Todos lo estamos, siempre. Y para demostrártelo, quiero presentarte a Elena. Elena lleva 9 meses en un trabajo que sabe, con una claridad que preferiría no tener, que no es para ella. No es un trabajo horrible, tiene un buen salario, es estable, sus compañeros son decentes, nadie la humilla, nadie la maltrata. Y sin embargo, cada domingo por la tarde, cerca de las 6, siente algo que no sabe nombrar, un peso anticipado, una resistencia sorda, una especie de niebla en el pecho que no debería estar ahí si todo estuviera realmente bien. Y lo que hace Elena con ese peso es lo que haría muchísima gente, razonable, inteligente y funcional. Buscar contenido que le ayude a solucionar su problema. Escucha podcasts sobre libertad financiera. Ve videos sobre reinvención profesional. Guarda publicaciones sobre propósito. Subraya frases. Toma notas. Hace test de fortalezas. Apunta ideas en una libreta. Se promete que pronto va a moverse. Y sin embargo, sigue en el mismo trabajo, con el mismo peso, con el mismo domingo. Lo que le ocurre a Elena no es falta de información, tampoco es simple cobardía. Y no es que no sepa lo que quiere, es algo más preciso. Y tiene nombre desde 1957, la disonancia cognitiva. Esa incomodidad psicológica que aparece cuando lo que haces contradice lo que crees de ti mismo. Elena se ve a sí misma como una persona que no desperdicia su vida y al mismo tiempo lleva 9 meses en un lugar donde siente que es eso exactamente lo que está haciendo. ¿Reconoces esa tensión? Quizá no en un trabajo, quizá en una relación que ya no te hace bien, pero que sigues defendiendo. Quizá en ese dinero que dices que vas a ahorrar mientras sigues comprando cosas que ni necesitas ni te emocionan. Quizá en el gimnasio que pagas para sentir que estás haciendo algo, aunque hace semanas que no vas. O quizá en algo más pequeño, decir estoy bien cuando sabes que no lo estás. La atención cambia de forma, pero el mecanismo es el mismo. Y lo que hace el cerebro con esa atención, sin pedirte permiso, sin que te des cuenta, es lo que vamos a ver hoy. Porque este mecanismo no vive solo en los domingos por la tarde de Elena. Está también en cada junta donde alguien aprobó una decisión que sabía incorrecta, porque admitirlo habría costado demasiado. En cada institución que minimizó una señal de alarma para proteger la narrativa de que todo funcionaba. Y en alguno de los errores más devastadores de la historia. En este episodio vas a entender cómo funciona ese mecanismo. Vas a verlo en la vida diaria, en un laboratorio de Stanford, en una pequeña secta de los años 50 y en una sala de decisiones donde el precio de no escuchar la verdad fue irreversible. No te voy a ofrecer una fórmula mágica para eliminarlo. No existe. Pero sí algo más valioso, la capacidad de reconocerte mientras ocurre. Y eso, cuando pasa de verdad, cambia la manera en que tomas decisiones. Porque una vez que identificas el ruido, ya no puedes fingir que no lo oyes. Así que si estás dispuesto a mirarte en este espejo, empecemos. Pero no te olvides de algo. Los espejos no siempre muestran lo que queremos ver. Esto es efecto paralelo. ¿Qué versión de la realidad prefieres? Para entender de dónde sale la disonancia cognitiva, no vamos a empezar en un laboratorio. Vamos a empezar en una casa de Illinois, en el invierno de 1954. En esa casa vivía Dorothy Martin, una mujer estadounidense de mediana edad que aseguraba recibir mensajes de seres superiores. Según esos mensajes, el mundo iba a terminar antes del amanecer del 21 de diciembre. Un terremoto masivo, seguido de una gran inundación, lo borraría todo. Pero un platillo volador descendería a tiempo para rescatar a los creyentes. Dorothy era una persona normal,
que afirmaba comunicarse mediante escritura automática con seres de otro planeta y que creía fielmente en su verdad. Y alrededor de ella se habían reunido un pequeño grupo de hombres y mujeres que también lo creían. Algunos habían vendido pertenencias, otros habían dejado trabajos, algunos habían cortado la relación con familiares que se burlaban de ellos. Porque cuando una creencia deja de ser una idea y se convierte en identidad, empieza a organizar una vida entera. Lo que Dorothy no sabía esa noche es que 3 personas sentadas en su sala no estaban ahí por fe. Uno de ellos era Leon Festinger, un psicólogo social de 35 años. Festinger llevaba tiempo obsesionado con una pregunta. ¿Qué hace la mente humana cuando la realidad destruye una creencia en la que ya hemos invertido demasiado? Para responderla, no se quedó en su despacho, se infiltró, junto con 2 colegas, Henry Riken y Stanley Schachter. Se acercó al grupo, observó, tomó notas y esperó. Esperó, al igual que los otros, a lo que evidentemente nunca ocurrió. El platillo no llegó, la inundación tampoco. El mundo amaneció exactamente igual que el día anterior. Y en aquella sala, un grupo de personas se quedó frente a algo para lo que casi nadie está preparado: la posibilidad de haber cambiado una vida entera por una idea falsa. Eso, desde afuera, parece el final de la historia. Parece el momento en que una persona despierta, acepta el error y se marcha. Pero no fue eso lo que pasó. Hubo llanto, hubo silencio, hubo rostros rotos. Pero de repente, Dorothy empezó a escribir. Un nuevo mensaje decía que el grupo había irradiado tanta luz esa noche y que su fe había sido tan, pero tan fuerte que habían logrado nada menos y nada más que salvar al mundo. Esa nueva historia convirtió un fracaso absoluto en una prueba de su poder. Lo que tendría que haber destruido la creencia, la fortaleció. Porque en los días siguientes, muchos miembros del grupo no se alejaron avergonzados, se volvieron más devotos, más convencidos, más activos. Empezaron incluso a buscar nuevos creyentes. ¿Pero por qué? Porque aceptar la verdad ya no implicaba solo cambiar de opinión. Implicaba aceptar algo mucho más doloroso, que habían sacrificado tiempo, vínculos, dinero y dignidad por una mentira. Y ahí aparece la lógica brutal de la disonancia cognitiva. Cuando el coste de admitir la verdad se vuelve demasiado alto, la mente empieza a remodelar la historia para no tener que hacerlo. Eso fue lo que Leon Festinger convirtió en teoría pocos años después. Los seres humanos no toleramos fácilmente sostener 2 cosas al mismo tiempo, cuando entran en conflicto con la imagen que tenemos de nosotros mismos. No es solo una contradicción intelectual, es una fricción interna. Quieres verte como una persona inteligente, pero acabas de defender algo absurdo. Quieres verte como alguien libre, pero sigues en una vida que no elegiste del todo. Quieres sentirte honesto, pero sabes que llevas semanas maquillando una verdad. Y cuando esas 2 piezas chocan, algo de ti te pide alivio. No necesariamente verdad, alivio. Eso es importante, porque a veces imaginamos que cuando duele una contradicción, la mente corre hacia la verdad. Y no. Muy a menudo corre hacia la versión de la historia que menos duela. Y ya sé lo que estás pensando. Yo jamás caería en una idea tan absurda. ¿Estás seguro? Porque hoy no hacen falta túnicas, profecías, ni naves espaciales. A veces basta con una cámara, una promesa de éxito y alguien que te diga que todos los demás están dormidos menos tú. No pasa solo en sectas, pasa también en comunidades digitales que no se llaman así, aunque funcionen de una forma inquietantemente parecida. Pasa cuando alguien dice: ya no estoy enamorado, pero no puedo irme ahora después de todo lo que hemos construido. Pasa también cuando alguien compra un curso que no necesita y luego pasa semanas convenciéndose de que fue una inversión imprescindible. Pasa cuando una madre sospecha que algo le está pasando a su hijo, pero retrasa esa conversación importante porque teme escuchar en voz alta lo que ya lleva días intuyendo. Y pasa cuando alguien sigue defendiendo una decisión política, una dieta, una relación o una carrera, no porque sigan funcionando, sino porque aceptar lo contrario sería aceptar que me equivoqué. Y eso,
Para el ego, pesa muchísimo más de lo que parece. 2 años después de formular su teoría, Festinger quiso observar este mecanismo en un laboratorio. Reunió a estudiantes universitarios y les pidió que hicieran una tarea absurdamente aburrida. Durante casi una hora tenían que repetir acciones mecánicas y sin sentido, mover piezas, girar clavijas, ordenar objetos. Al terminar, les pedían algo muy concreto: decirle a la siguiente persona que la tarea había sido interesante, incluso agradable. A unos les pagaron $20 por hacerlo, a otros solo uno. Después, una evaluadora independiente les preguntó qué les había parecido realmente la tarea. Lo lógico sería pensar que quienes cobraron más serían también quienes más justificarían lo que habían dicho. Pero ocurrió algo mucho más extraño. Los que recibieron $20 admitieron sin problema que la tarea había sido insoportable. Tenían una explicación suficiente. Y sí, mentí, y lo hice por dinero. Pero los que recibieron $1 no podían resolverlo tan fácilmente. $1 no basta para tranquilizar la conciencia. Y ahí apareció la disonancia. No podían verse como personas honestas y al mismo tiempo aceptar que habían mentido por casi nada. Así que la mente hizo lo único que podía hacer para aliviar la incomodidad. Cambió el recuerdo, cambió la interpretación, cambió la historia. Empezaron a decir que la tarea no había sido tan mala, que tenía algo curioso, que quizá hasta había sido interesante. Y no estaban fingiendo mejor, estaban empezando a creérselo. Y aquí es donde volvemos a Elena. Elena escucha podcast mientras se dirige al trabajo que sabe que no quiere seguir haciendo. Pero el verdadero problema no es el podcast. El problema es el alivio que le da. Cada episodio le devuelve la sensación de que está avanzando. Cada libreta llena de notas le da una prueba emocional de que no está estancada, aunque en la práctica nada haya cambiado. Y eso la calma. Pero la calma no siempre es cambio. A veces solo es una forma elegante de postergarlo. Y eso no le pasa solo a Elena. Le pasa al que ve videos de productividad en vez de sentarse a hacer la tarea que evita. Al que lee sobre relaciones sanas mientras sigue respondiéndole a alguien que lo rompe por dentro. A quien llena el carrito de suplementos, agendas y aplicaciones para organizarse y sigue sin enfrentar la conversación que realmente le da miedo. Al que consume información sobre ahorro, inversión o propósito porque saber más se siente parecido a moverse. Pero saber más no siempre es moverse. A veces es la forma más sofisticada de seguir quieto. Y el cerebro lo permite porque reduce la fricción. Te da una narrativa intermedia. No has cambiado, pero puedes sentir que ya empezaste. Ese es uno de los trucos más refinados de la disonancia. Usar incluso las herramientas de crecimiento para evitar crecer. Una de las formas más comunes en que vemos esto es la llamada falacia del coste hundido. Es esa tendencia que tenemos de seguir invirtiendo en algo que ya no funciona, no porque creamos en su futuro, sino para justificar todo lo que ya hemos invertido en el pasado. Todo esto suena algo técnico, pero la idea es cotidiana. Sigues en una carrera que odias porque ya estudiaste demasiado, gastaste tiempo y dinero como para reconocer que no te gustó. Sigues pagando algo que no usas, porque cancelarlo te obligaría a reconocer que nunca te sirvió. Así que inviertes más tiempo, más energía, más justificaciones, más fe. Y cuanto más inviertes, más difícil se vuelve salir. No porque la situación mejore, sino porque aceptar el error empeora tu narrativa sobre ti mismo. Elena no solo lleva 9 meses en ese trabajo, lleva años construyendo una versión de sí misma que justificaba llegar hasta ahí. Lleva el orgullo de haber conseguido estabilidad cuando la necesitaba. Lleva la tranquilidad de un sueldo fijo. Lleva el miedo de renunciar a algo que costó conseguir. Lleva la mirada de los demás diciendo, pero si te va bien. Todo eso pesa. Lo que no pesa en esa balanza, porque el cerebro lo vuelve más abstracto y más difuso, es el precio de quedarse. Los meses que pasan, la energía que se va, la versión de sí misma que se va apagando, la peligrosa costumbre de no escucharse. Ese coste también existe, pero el cerebro prefiere el dolor conocido al miedo desconocido.
Y aquí es donde el mecanismo sale de la intimidad y entra en el mundo. Porque no solo decide nuestras pequeñas rutinas, también puede formar decisiones colectivas enteras. Para verlo, tenemos que ir a la noche del 27 de enero de 1986. Roger Boisjoli era un ingeniero senior en la empresa que fabricaba componentes clave para el transbordador espacial Challenger. Llevaba tiempo observando un problema muy concreto. Unas piezas de goma indispensables para sellar bien el sistema se volvían rígidas con el frío. Y la mañana siguiente iba a ser frío. Fueron meses de advertencias, habían memorandos, había datos, había preocupación técnica real. La noche antes del lanzamiento, Boisjoli y otros ingenieros insistieron en que no era seguro despegar. Pero en esa sala no solo había datos, había cronogramas, prestigio, presión institucional, años de decisiones previas y toda una narrativa de éxito infalible. Aceptar la advertencia no significaba solo aplazar un lanzamiento, significaba poner en crisis la confianza acumulada, las aprobaciones anteriores, la cadena de decisiones que había llevado hasta ese punto. Y ahí volvió a aparecer la vieja lógica. Si la verdad amenaza demasiado lo que has defendido, la mente empieza a buscar alivio. La disonancia rara vez se presenta como una mentira grotesca. Suele presentarse como una reinterpretación razonable. Y eso es lo inquietante. Porque por fuera puede sonar prudente, profesional, moderado, casi sensato. Pero por dentro puede ser simplemente una forma sofisticada de no aceptar lo que ya sabes. Al día siguiente, el Challenger despegó y 73 segundos después explotó. 7 personas murieron y aunque sería cómodo reducir esa historia a negligencia o frialdad, el problema es más perturbador que eso. No basta con decir, actuaron como monstruos, porque si hacemos eso, protegemos demasiado rápido nuestra propia imagen. La pregunta más incómoda es otra. ¿Cuántas veces una persona normal, competente y aparentemente sensata empieza a apartarse de la verdad no porque la ignore, sino porque aceptarla le costaría demasiado? Ese es el puente entre la NASA y Elena. La escala cambia, la lógica no. Ella no tiene delante una nave, pero el mecanismo es el mismo. La narrativa protectora siempre susurra parecido. No tomes una decisión todavía. Un poco más de preparación, un poco más de tiempo. Y de pronto pasa un año o 5. ¿Cuántas veces has llamado proceso a lo que en realidad era postergación bien decorada? ¿Cuántas veces has defendido una historia sobre tu vida porque desmontarla te obligaría a hacerte responsable de algo que ya sabes? Hasta aquí hemos visto la disonancia cognitiva en una secta, en un experimento y en una sala de decisiones históricas. Ahora hay que traerla a un lugar más difícil, tu vida diaria. Porque la disonancia no vive solo en grandes errores, vive sobre todo en los pequeños. Vive cuando sabes que deberías hacerte una prueba médica y llevas semanas diciendo que lo harás cuando tengas un hueco. Vive cuando ya entendiste que esa amistad te hace daño, pero sigues contestando, porque cortar sería demasiado incómodo. Vive cuando dices que no importa la validación de los demás, pero una crítica te arruina el día entero. Vive cuando afirmas que tu tiempo es valioso mientras se te escapa cada noche en un scroll que ni disfrutas. Y aquí hay una precisión importante. Lo que duele no es solo la contradicción. Lo que duele es lo que esa contradicción implica sobre quién crees que eres. No te duele solamente haber postergado una llamada. Te duele lo que eso sugiere. Que quizá no eres tan valiente como te gusta imaginar. No te duele solamente seguir donde no quieres estar. Te duele lo que eso deja entrever. Que quizá llevas tiempo participando activamente en tu propia inmovilidad. No te duele solo haber elegido mal, te duele la amenaza a la identidad. Y por eso la mente pelea tanto. Porque corregir una acción a veces es fácil. Lo difícil es soportar la herida narcisista de aceptar lo que esa acción dice sobre ti. Por eso hay personas muy informadas que cambian poco. Y eso es clave. Solemos imaginar que quien más sabe, mejor actúa. Pero no siempre. A veces saber más se convierte en un sustituto de actuar.
en un ritual tranquilizador, en una forma de mantener intacta la identidad de persona consciente sin pagar el precio real de la transformación. Porque el conocimiento sin acción no reduce la disonancia, la administra. Y administrarla no es lo mismo que resolverla. Aquí está la trampa real. Cada vez que resuelves la tensión cambiando la historia, en lugar de cambiar la acción, el mecanismo se fortalece. El cerebro aprende. Aprende que cuando algo amenaza tu autoimagen, siempre hay una salida menos dolorosa. Y poco a poco se instala algo peligrosísimo. Empiezas a convivir tan bien con la contradicción que dejas de escucharla. No porque el problema desaparezca, sino porque te especializaste en neutralizar la alarma. Y eso puede parecer madurez, puede parecer paciencia, puede parecer realismo, pero muchas veces es solo costumbre. Gestionar el malestar no es lo mismo que vivir bien. Sostener una historia convincente no es lo mismo que estar en verdad. Parecer en proceso no es lo mismo que transformarse. Entonces la pregunta ya no es solo, ¿tengo disonancia cognitiva? La pregunta es, ¿en qué parte de mi vida llevo tiempo usando el alivio como sustituto de la verdad? Un domingo por la tarde, Elena apaga el podcast a mitad de episodio. No porque haya escuchado por fin la frase perfecta, sino porque comprende algo más incómodo. Lleva meses escuchando y sigue exactamente en el mismo sitio. Y por primera vez, en lugar de correr a buscar otra explicación, otro episodio, otra libreta, otra manera elegante de sentirse en proceso, se queda quieta. No toma una decisión cinematográfica. No renuncia en ese instante. No transforma su vida en 48 horas. Hace algo más pequeño y más difícil. Deja de buscar alivio. Deja que el peso del domingo esté ahí, sin anestesia, sin teoría, sin contenido que lo traduzca antes de tiempo. Solo el peso. El peso y la pregunta que llevaba meses evitando. ¿Cuál es la verdad mínima que ya sé y que sigo posponiendo? Quizá es mandar un correo, pedir una cita, decir que no. Reconocer que algo terminó. Dejar de llamar confusión a lo que ya es claridad. Aceptar que no necesitas más información, sino más coraje. Eso es lo que cambia cuando entiendes la disonancia cognitiva. No la eliminas, pero empiezas a distinguir entre dos cosas que antes parecían lo mismo. El alivio que resuelve y el alivio que aplaza. A partir de ahí, algunas máscaras se vuelven más difíciles de usar. Ya no puedes llamar cansancio a todo. Ya no puedes llamar proceso a cualquier demora. Ya no puedes confundir preparación con postergación cada vez que una decisión te asusta. Ya no puedes fingir tan fácilmente que no sabes lo que sabes. Y eso incomoda, pero también libera. Porque la disonancia cognitiva no es un defecto extraño. Es el precio de tener identidad. De querer verte como alguien bueno, coherente, lúcido y valiente. El problema no es sentirla. El problema es no saber que existe. Porque cuando no sabes nombrarla, el cerebro decide por ti. Y casi siempre decide en la dirección del menor dolor inmediato. No de la mayor verdad. No del mayor crecimiento. No de la vida más honesta. Solo la del alivio más rápido. Ahora ya lo sabes. Así que la próxima vez que sientas ese ruido, esa resistencia a mirar algo de frente, esa necesidad urgente de justificarte, esa extraña tentación de consumir una explicación en lugar de dar un paso, quizá puedas detenerte un segundo antes de anestesiarlo y hacerte una pregunta brutalmente simple. ¿Esto que estoy haciendo me acerca a la verdad o solo me está ayudando a soportar no mirarla? Porque a veces lo que arruina una vida no es una gran mentira. A veces es una pequeña historia repetida durante demasiado tiempo. Y quizá madurar consista en parte en eso, en soportar por unos minutos el ruido de lo que no encaja, sin correr a apagarlo. El mecanismo siempre elegirá el alivio. Tú todavía puedes elegir la verdad. Si esto te tocó esa parte que llevabas tiempo intentando no mirar, compártelo con alguien a quien también pueda servirle. No para que aprenda de psicología, para que la próxima vez que sienta ese ruido, sepa que no está loco, ni roto,
ni solo. Solo está enfrente de una verdad que quizás ya sabía.